disculpas por los fallos que pudiesen haber. Disculpad los fallos que pudiesen haber ajenos a completamente esta organización, ¿de acuerdo? El acto se está grabando. La idea es poder ofrecer en las redes pues todo lo que se comente aquí, que se pueda después visibilizar. Se pueden poner, tenemos el chat al lado, para cualquier cosa para cualquier pregunta, cualquier cuestión que se tenga, se pueden añadir en el chat. Al final de la intervención, pues algunas de esas preguntas las podremos leer para que las respondan. De ser posible, poner en las preguntas el nombre de la persona que pregunta y el medio al que pertenece y a quién va dirigida la pregunta. Por otro lado, pues al final será cuando leamos esas preguntas y cuando podáis, los medios, levantando la manita que hay aquí abajo a la izquierda, pues podréis lanzar las preguntas también preguntándole específicamente a las personas que creáis conveniente. Durante las intervenciones vamos a intentar todos tener los micrófonos silenciados y que solamente lo tenga encendido la persona que esté interviniendo para que no haya lío y se pueda desarrollar de la manera más óptima posible. Bien, para presentar esta rueda de prensa me gustaría, pues en primer lugar, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, presentar al grupo de trabajo. En este caso, primero me gustaría hablar del origen de este grupo de trabajo. Se trata de un grupo de trabajo abierto, completamente abierto a cualquier tipo de colaboración y ayuda y espontáneo, completamente espontáneo. Es decir, esto significa que este grupo de trabajo no viene trabajando solo y exclusivamente ahora de forma intensa, pero desde hace ya bastante tiempo viene compartiendo datos y precisamente además al respecto de la migración que desarrollan las orcas, esta especie. Por lo tanto, es un grupo que se ha generado de forma espontánea a partir de la colaboración entre investigadores de las distintas zonas de nuestro país. De España y de Portugal, porque hay que tener en cuenta que hay compañeras y compañeros de nuestro país vecino, de Portugal, ¿de acuerdo? Bien, una de las primeras cosas que sí también nos gustaría presentar como grupo de trabajo es precisamente una definición de determinados conceptos que son los que vamos a escuchar hoy en las intervenciones de las compañeras y de los compañeros. Nosotros vamos a hablar obviamente de encuentros con orcas y estos encuentros van a ser calificados como avistamientos, siempre y cuando los ejemplares sean meramente observados e ignorando cualquier motivo que podamos abordar alrededor. O bien van a poder ser clasificados también como interacciones, en caso de que haya una aproximación a las embarcaciones. Las interacciones pues van a poder ser muy diversas y van a tener en común el acercamiento o bien el hecho de que exista algún tipo de contacto físico entre los animales y el casco de la embarcación. Bien, se han observado, en este caso, y es el motivo que nos trae aquí, se han observado hasta 26 interacciones entre las costas portuguesas y las costas de la península ibérica, de la costa española, es decir, en definitiva en la península ibérica. Se han dado 6 casos en el estrecho de Gibraltar, se han dado 4 en la costa portuguesa y se han dado 16 desde mediados de agosto en las costas gallegas. Estos son los datos generales que ofrecemos y a partir de aquí pues vamos a empezar con las intervenciones de cada una de las personas del grupo de trabajo. En este caso primero voy a presentar el orden en que van a hablar las compañeras y compañeros y después iré dando paso a cada uno de ellos leyendo una pequeña reseña del currículum de cada uno, ¿vale? En primer lugar hablará Elvira García Bellido y va a hablarnos como Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. Marina Sequeira expone como Instituto de Conservación de Naturaleza de las Florestas de Portugal. Ruth Esteban va a exponernos aspectos sobre la biología y
y en general sobre la especie. Cristina Martín intervendrá hablando sobre los casos específicos que se han observado en el estrecho de Gibraltar y sobre la orca en el estrecho desde la perspectiva del avistamiento de cetáceos. Francisco Martiño interviene hablando sobre los casos y los avistamientos que se han dado en la costa portuguesa. Alfredo López lo hará hablando sobre los casos y los avistamientos que han existido en las costas gallegas. Y finalizará Ruth Esteban con los motivos y las razones de las interacciones que se están produciendo entre las orcas y las embarcaciones, los veleros, embarcaciones a vela. Las intervenciones no serán de más de 4 minutos y después tendremos un periodo de preguntas que nos superará a los 20 minutos, por lo tanto solicitamos que las preguntas sean escuetas y que las respuestas pues del mismo modo también lo sean. Muy bien, dicho esto, doy paso a la primera interviniente, Elvira García Bellido, es bióloga marina y jefa del área de especies marinas, Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina y de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Adelante, Elvira, cuando quieras. ¿Le falta el micro a Elvira? Sí, yo no lo estoy oyendo. No, desde aquí tampoco, la verdad, no se escucha. Elvira, no sé, Elvira, no te escuchamos. ¿Tienes que conectar el micrófono? No te escuchamos, Elvira, todavía. No sé, ¿tienes el micro conectado, Elvira? Pone en su imagen que no. Está desconectado el vídeo y el micrófono. Sí, probablemente porque esté reconectándose. Uh-huh. Perdona, ¿me oís ahora? Ahora sí. Ahora sí, Elvira. Ahora sí. Lo siento muchísimo. Tenemos muy poco tiempo. Bueno, perdonad. Rápidamente voy a pasar a contaros muy brevemente en qué consiste la norma, el marco competencial y por qué la labor y lo que se espera, entiendo, por parte del Ministerio. El Ministerio tiene competencias en materia de especies marinas, así lo establece la Ley 42/2007, que identifica al Ministerio como la Administración General del Estado que debe hacer cumplir lo establecido en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En particular, en esta especie, la población que habita las aguas jurisdiccionales de España, está catalogada como vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas, y eso conlleva determinadas actuaciones que está prohibido llevar a cabo, como es darles muerte, capturarlos, determinadas actuaciones que no se pueden llevar a cabo sobre ejemplares de estas especies que están protegidas de manera concreta. Al margen, España es un país que tiene un Real Decreto que establece determinadas medidas de protección específicas para cetáceos, como son determinadas actuaciones a la hora de navegar, encontrarlos en el mar mientras uno navega.
¿Qué ha hecho el Ministerio? Voy a ir a toda mecha, perdonadme, pero luego entiendo que estoy abierta a preguntas. El Ministerio, frente a unos hechos conocidos a través fundamentalmente de CEMA, de lo que está ocurriendo en Galicia y también de lo que ha ido ocurriendo en el Estrecho, pone en marcha una comunicación, por un lado, internacional, y por otro lado, una colaboración interadministrativa. En materia internacional, el Ministerio nos hemos puesto en contacto con la entidad de mayor prestigio internacional en materia de cetáceos, que es la Comisión Ballenera Internacional. La Comisión Ballenera Internacional, a la que hemos trasladado los hechos la semana pasada, haciendo una recopilación de todos los casos de estas interactuaciones de ejemplares, al parecer juveniles, pero ya los expertos os dirán qué características de individuos son. Y nos traslada a la comisión que no existe constancia de hechos similares en los que se produzca una interactuación de alguna manera persistente por parte de los ejemplares, mantenida en un rango de tiempo de incluso horas y concentrados en un espacio de una determinada costa. No tienen constancia de ello de manera muy lateral. Se ha identificado un caso que ocurrió en Brasil, pero no identifican esto como unos hechos muy inusuales y, por lo tanto, nuestra baza de acudir al mayor prestigio pues no nos vale demasiado, porque si hubiera un protocolo de actuación, como hay en otros casos, por ejemplo en casos de enmayamiento, sí que existe en el marco de la Comisión Ballenera un protocolo de actuación, las guías de buenas prácticas. En este caso no lo hay. Por tanto, nuestra baza de apoyarnos en ellos por ahora no ha sido demasiado útil. Hemos comunicado también a Francia estos hechos, de manera que también ellos, teniendo la información de la que se dispone, que es posible que esta población, quizá no este grupo ejemplar, pero sí de la población, desde luego, entre en aguas jurisdiccionales de Francia, que tengan conocimiento de estos hechos que están ocurriendo a lo largo de la costa española y portuguesa. Y en términos de colaboración interadministrativa, pues hemos logrado que precisamente esta misma tarde salga un avión de reconocimiento de incendios, que se ha montado un operativo específico para navegar sobre el mar, sobre la zona concreta donde han ocurrido estos últimos acontecimientos, para levantar información e identificar dónde están ahora estos ejemplares más interactuantes. Y además hemos solicitado a la Dirección General de Marina Mercante, que es la entidad competente en la navegación marina en aguas de nuestra jurisdicción, para que se lleve a cabo una limitación espaciotemporal para barcos veleros de las características de una eslora en torno a 15 metros y menor. Y en principio noche y día, al parecer, están estudiando esta posibilidad, y es posible que mañana mismo el director general de Marina Mercante emita una resolución, que será publicada donde corresponda, para que se limite esa navegación con objeto de proteger sin duda a los usuarios del mar que vayan a embarcarse en este tipo de veleros, y también a las orcas. Y yo creo que por mi parte, en principio, pues no tengo que contaros nada más. Luego pues intentaré responderos a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Pasamos a la siguiente interviniente. Disculpad porque Marina Sequeira está con nosotros, forma parte del grupo de trabajo, pero en este caso hoy no va a intervenir. Vamos a pasar directamente a los casos. En primer lugar, va a intervenir Ruth Esteban. Ruth Esteban es doctora en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz y además es doctora, tiene su tesis doctoral centrada en la población de orcas del sur de la península ibérica, y en la actualidad es investigadora del Museo de Baleia de Madeira. Ruth, cuando quieras.
Gracias, Ezequiel. ¿Me oís? Confírmame, ¿me oís? Perfectamente, Ruth. Vale, gracias. Bueno, os voy a hablar un poco de lo que sabemos hasta el día de hoy de las orcas. Básicamente son los resultados de mi tesis, y lo que sabemos de las orcas de la península ibérica es que son vistas en la época primaveral y estival alimentándose de atún rojo en la entrada del Mediterráneo, que es la zona del estrecho de Gibraltar. En esta zona se han realizado varios estudios sobre ellas y os voy a hacer un poco el resumen. Se consideran que son una subpoblación de orcas que tienen parientes, los más cercanos serían individuos que son observados a veces en las aguas de Canarias, pero estarían genéticamente aislados de otras poblaciones que se han estudiado en el Atlántico Norte, como son las poblaciones de Noruega y de Islandia. Son normalmente observadas también de paso en la costa del Algarve, al sur de Portugal. Casi todos los años tenemos observaciones y se ha comprobado su paso más o menos habitual a lo largo de la costa del centro de Portugal, y también en Galicia tenemos varios registros. La mayoría de los casos que hemos podido identificar a los individuos pertenecen a individuos de esta subpoblación del estrecho de Gibraltar, con lo cual estamos hablando de una misma subpoblación. En 2011 se contaron hasta 39 individuos vivos dentro de esta subpoblación, que está dividida en 5 grupos familiares. Hablamos de grupos familiares como grupos de orcas en las que los animales nacieron en este grupo y se quedan toda su vida dentro de ellos. Esto quiere decir que las madres, abuelas y toda su prole, por así decirlo, están dentro de ese mismo grupo. Incluso los machos se quedan dentro del grupo. Lo que no quiere decir que los padres de todos los individuos estén dentro de ese grupo, sino que a veces los buscan fuera del grupo. Todos estos grupos que se han descrito, todos estos grupos familiares, se han observado en las aguas entre Trafalgar y el estrecho de Gibraltar en primavera, donde capturan activamente los atunes, los persiguen durante unos 20 minutos a grandes velocidades hasta que consiguen agotar a los atunes. Los agotan, se paran y entonces es cuando los capturan. Este tipo de alimentación supone una gran destreza y coordinación por parte del grupo, pero consume mucha energía porque tienen que estar persiguiendo el atún durante mucho tiempo y solo consiguen capturar atunes de más o menos de medio tamaño. En esta zona, que como hemos dicho está entre Trafalgar y el estrecho de Gibraltar, es donde hemos tenido las primeras interacciones, que después mi compañera Cristina Martín os va a explicar en breve de qué consistieron. Y dentro de estas 5 familias, por lo menos hasta 2011, solo 2 familias aprendieron un nuevo comportamiento, que fue interaccionar con una pesquería de palangre que se desarrolla en el estrecho de Gibraltar en verano, en la que las orcas lo que hacen es, están normalmente alrededor de los barcos de pesca, habiendo en algunos casos hasta cientos de barcos alrededor de estas orcas, con lo cual queremos destacar, ¿no?, que estas orcas están muy acostumbradas a la presencia de barcos, tanto a su presencia como a su ruido. Okay. Y lo que hacen las orcas es van entre los barcos esperando que alguno de los barcos capture, que alguno de los pescadores capture en su anzuelo algún atún, y cuando lo suben cerca de superficie es cuando ellas depredan a estos atunes. Gracias a esta interacción con los barcos pesqueros consiguen atunes bastante más grandes de los que ellas son capaces de capturar por ellas mismas, y aparte el beneficio que supone no gastar tanta energía, no tener que ir detrás de los atunes durante tanto tiempo. Estas diferencias en su comportamiento de alimentación han repercutido en el bienestar de las diferentes familias, ¿no? Estas 2 familias que interaccionan con los pescadores son las que tienen más crías, y además los años en que las interacciones han sido muy grandes, es decir, que ha habido mucha depredación de atún por parte de las orcas, ha repercutido en que las crías nacidas en ese año han sido capaces de sobrevivir a su primer año de vida. Entonces,
haciendo un sumario de todo, estos resultados nos demuestran que esta subpoblación de orcas depende mucho de su presa principal, que es el atún rojo, y que de por sí se encuentra amenazada. Su población en el Mediterráneo fue declarada en peligro de extinción en la lista roja de especies por la IUCN en 2011. Y sobre todo su estado viene de la sobreexplotación de pesquerías industriales. Como ya comentó Elvira, las orcas son animales protegidos. En España tienen su propio plan de conservación, que fue declarado en 2017, y además también este año han sido declaradas como en peligro crítico de extinción como subpoblación por la IUCN. Y bueno, hasta aquí los conocimientos generales que tenemos de esta población y os paso con el resto de mis compañeros que os explicarán las interacciones entre las orcas y embarcaciones. Muchas gracias, Ruth. Bien, a continuación vamos a dar paso a Cristina Martín Bernal. Ella es graduada en Biología por la Universidad de Barcelona y también tiene máster en Gestión y Conservación del Medio Marino y lleva 8 años trabajando en una empresa de avistamiento de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, en Turmares Tarifa, como bióloga marina en embarcaciones de avistamiento. Adelante, Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Cristina, vengo de Turmares. También voy a contar mi intervención con la experiencia de Rocío Espada, del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. ¿Vale? Por mi parte, daré a conocer los encuentros que han tenido lugar en el sur de la península. Concretamente, están situados en la zona noroeste del estrecho, entre Cabo de Gracia y Cabo Trafalgar, donde se han tenido sus primeros registros de contacto entre orcas y veleros. Todos los registros se sitúan en torno a las fechas del 20 de julio hasta finales de ese mismo mes y, como ha comentado al principio de presentación Ezequiel, se han contabilizado un total de 6 interacciones, de las cuales una ha sido leve, 2 han requerido algún tipo de reparación y en 3 de ellas no ha habido ningún tipo de daño causado. Comentar que del total de registros de este año que se tiene en la zona, un 65% han sido avistamientos y un 35% sería el que acumula las interacciones con veleros, de las cuales tan solo un 12% serían las que hayan tenido una interacción grave. Es la primera vez que se tiene conocimiento de este tipo de contacto en la zona del estrecho, que es un lugar frecuente de embarcaciones y en la que durante más de 20 años se lleva operando con plataformas de avistamiento de cetáceos. En esta zona se cuenta con registro histórico de interacción de orcas y embarcaciones que no han tenido ningún tipo de percance, que datan incluso desde el siglo XVI, en la época de Felipe II. Comentaros que todos los años se cuenta con la presencia de orcas, como ha dicho Ruth. Principalmente nosotros tenemos los avistamientos situados en los meses de julio y agosto, aunque esporádicamente también se pueden observar en otras épocas del año. Por facilitar una cifra de encuentro orientativa, os comentaré que desde 2015 hasta la fecha se cuenta con cerca de 300 avistamientos de esta especie. Durante dichos avistamientos nos encontramos principalmente en la zona de alimentación de esta especie, rodeada de centenares de embarcaciones de pescadores artesanales que están buscando el atún rojo, al igual que también lo hacen las orcas. En el transcurso de estos encuentros, en ningún momento ha habido ningún tipo de indicio de una interacción más allá del juego de los juveniles de esta especie de delfín a acudir a la popa de la embarcación, a la cual incluso siguen, o la atribuida que se puede tener a la técnica de captura del atún rojo. Teniendo en cuenta nuestra experiencia con la cantidad de barcos en la zona y que operamos con diferentes tipos de embarcaciones y todos los años de trayectoria que tenemos, estos contactos para nosotros con veleros observados los catalogaríamos como inusuales. También quisiéramos hacer hincapié desde el Departamento Científico de Turmares y del Laboratorio de Biología Marina que instamos a los medios de comunicación que procuren tener cautela y ofrecer una información rigurosa acerca no solo de esta especie, sino en general de las especies de cetáceos, un poco enfocada a favorecer el conocimiento y conservación de estos animales tan únicos y protegidos por ley para no crear ningún tipo de adversión hacia ellos. No sé si luego en las consultas, si tenéis alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Cristina.
Pasamos al siguiente, a Francisco Martiño, biólogo para la conservación por la Universidad de Lisboa, investigador y fundador además de la empresa de investigación científica y turismo EcoOcean. Y en los últimos 3 años pues, ha participado en distintos proyectos de investigación científica. Francisco, cuando quieras. Muchas gracias. Bom dia a todos. Estão a ouvir? Sí, avanza. Portanto, vou falar das interações na costa portuguesa, que foram muito menos do que na costa espanhola. Temos um total de 4 interações em 2 zonas. Tivemos interações muito leves no Algarve. Temos um resultado de uma sonda que foi arrancada e as outras foram todas na zona de Lisboa. Tivemos 2 veleiros que foram abordados pelas orcas. Houve contacto com o casco, mas não deixaram qualquer dano nas embarcações. Houve também um relato de um pescador que ficou sem a cana de pesca. Pode-se assumir que é o único dano representado por estas orcas. Tivemos um total de 15 registros de orcas este ano só em Portugal, mas só 4 é que tiveram interações. E acho que é tudo. São pouquinhos. ¿Has terminado, Francisco? Sí, sí. Vale, ok. Vale, bueno, muy bien. Como está haciendo ahora en este caso ESPE, de La Voz de Galicia, todo aquel que quiera intervenir puede añadir las preguntas. Yo las voy a ir copiando y después pues las vamos pasando a los compañeros y compañeras pertinentemente, ¿de acuerdo? Bien, a continuación hablaría Alfredo López Fernández, doctor en Biología por la Universidad de Santiago y especialista en cetáceos de Galicia, investigador auxiliar del Departamento de Biología de la Universidad de Aveiro, CESAM, y miembro de CEM. Alfredo. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios que están para importante que puedan discutir de primera mano pues, las investigaciones que se llevaron a cabo. Mandar un saludo y agradecimiento a las tripulaciones de los veleros y a los que tuvieron los vuelos y que nos contaron lo que vieron, permitía entrar para realizar las entrevistas de inspección. Alfredo, perdona, se te escucha muy entrecortado. Estamos teniendo problemas con tu conexión. De ser posible los demás, apagamos las cámaras, aunque están creo que casi todas prácticamente apagadas. Quería decir que bueno, que no fue bien de forma informativa por algunos medios y que pusieran nuestras buenas palabras, ¿no? Pida seriedad y a los cetáceos, ellos son víctimas también propias. Sí, perdón, Alfredo. Alfredo, si puedes revisar la conexión porque de verdad que se te escucha muy, muy recortado. Si quieres, apagamos los dos la cámara por si fuera eso. A ver. Sí, pero la mía sigue poniendo en rojo. Pero ahora se te escucha bien, Alfredo. Bueno, voy a continuar. Ahora en Galicia, ahora sí se te escucha. A ver ahora. En Galicia se detecta el paso de las orcas una vez al año, al final del verano, o bien estacionalmente entre los meses de junio a septiembre. Conocemos estos datos en base a los 58 registros de avistamientos desde 1990 de los que dispone la CEM.
Este año habíamos previsto la entrada de orcas por el sur a principios del mes de agosto, siendo detectadas por primera vez el 10 de agosto en Cabo Touriñán por parte de ornitólogos. Lo sorprendente fue encontrarse con las primeras interacciones el 30 de agosto de 2 barcos entre Ons y Corrubedo, lo que motivó la puesta en marcha de una investigación que nos llevó a inspeccionar los barcos con los que hubo interacción y buscar información en la costa portuguesa y en el estrecho de Gibraltar para conocer la situación de estas orcas, ¿no? Dando pues con otros casos previos. En resumen, en Galicia desde el 10 de agosto se registraron 29 contactos, de los que el 44,8% fueron avistamientos y el 55,1% interacciones con veleros. De todos estos casos, el 10% no tuvieron consecuencias para los barcos, el 24% hubo consecuencias leves que no impidieron la navegación y tan solo en el 20% de todos estos contactos hubo consecuencias de diversa consideración y que impedían la navegación. En ningún caso peligró la integridad de las personas por la actividad directa de las orcas, aunque se dieron situaciones de riesgo al encontrarse con interacciones nocturnas y duraderas, lo que angustió a las tripulaciones por el desconocimiento, sobre todo, de los animales, ¿no? Durante todo este tiempo, la CEMA ha estado en contacto permanente con Salvamento Marítimo, recogiendo y trasladando los datos de avistamiento e interacciones para que se puedan avisar a los navegantes de su presencia. Estamos también atentos a los vuelos de avión de salvamento. Y por nuestra parte, hemos realizado un vuelo en las Rías Baixas el día 3 de septiembre y varias salidas en barco los días 8 y 11 de septiembre, además de diversos seguimientos costeros, siempre con resultados negativos de observación de la especie. Teniendo en cuenta toda la información recibida, contabilizamos 13 ejemplares de orcas componentes de 3 grupos diferentes a lo largo de la costa, siendo la zona litoral más crítica entre Cabo Prioriño y al norte de La Coruña y Estaca de Bares. Suponemos que por encontrarse una mayor cantidad de alimento para las orcas en esta zona, lo que ralentiza su paso y aumenta la probabilidad de interacciones con los veleros. Muy bien, ¿listo, Alfredo? Sí, sí. Vale, muy bien. Pasamos entonces, le damos la palabra de nuevo a Ruth para que concluya la parte de las intervenciones. Ruth. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a intentar con el vídeo, pero si veis que va mal, me paráis y lo quito, ¿vale? Bueno, yo voy a concluir un poco lo que hemos recogido entre este grupo de trabajo y primero me gustaría sobre todo destacar el gran esfuerzo y empeño que ha puesto todo este grupo de trabajo. Hemos tenido un flujo continuo de mensajes, vídeos, testimonios, opiniones, fotos que hemos compartido y trabajando a deshoras. Y hablo en nombre de todos cuando digo gracias por vuestra pasión y buen hacer con este tema. Sí es verdad, como habéis escuchado, que ha habido algunos casos parecidos de años anteriores en diferentes partes del mundo, de interacciones con orcas y barcos de distinto tipo, desde pescadores hasta cargueros. E incluso hemos recogido al menos 2 casos con veleros en los que la vía de agua que las orcas abrieron fue tan grande que llegaron a hundir el barco. Pero en ninguno de estos casos, cuando la tripulación tuvo que saltar al agua o se fueron a la balsa salvavidas, las orcas se aproximaron a ellos, con lo cual no supuso nunca un peligro directo para el hombre. Como resumen, los hechos que hemos contado hasta aquí comenzaron en el mes de julio en aguas del sur de la península ibérica y son consideradas casos muy excepcionales, sobre todo en términos de su repetitividad, de cuántas veces han ocurrido, ¿no? Normalmente siempre han sido casos muy esporádicos y puntuales y lo que estamos presentando aquí es lo excepcional, ¿no? que se repitan en el tiempo y en el espacio en el caso de Galicia, ¿no? Queremos destacar, como ya hemos dicho, que estas orcas son animales que están muy acostumbrados a estar rodeados de pescadores y estos hechos son bastante extraños, ¿no? Después de que los primeros casos tuvieran ocurrido, se detectaron al menos 2 ejemplares de juveniles de orca con heridas graves en diferentes partes del cuerpo
y además confirmamos su presencia en las interacciones con los barcos gracias a vídeos y fotos que las tripulaciones compartieron con nosotros. Y dado el material gráfico que tenemos, no podemos llegar a confirmar la causa de dichas heridas, es difícil, no se sabe exactamente cuándo fueron causadas. Lo que nos lleva a poner dos hipótesis en la mesa, ¿no? No sabemos si fueron las mismas orcas que se causaron estas heridas al rozar y ejercer presión contra el timón en las primeras interacciones, o si fue el caso contrario, ¿no? Que hubo una interacción entre un barco, no sabemos cuál ni sabemos el tipo, voluntaria o involuntariamente con las orcas, que causó estas heridas y fue como el detonante de que estas interacciones ocurrieran. No tenemos todavía los datos como para confirmar si sería un caso o el otro. Hemos podido identificar al menos un grupo de orcas que están interaccionando con los barcos. No pertenecen a ninguna de las 5 familias de las que he hablado antes, que fueron descritas en 2011, sino que son individuos que fueron vistos por primera vez en 2013 en el estrecho de Gibraltar y que desde entonces se han visto interaccionando con los pescadores de palangre en el estrecho de Gibraltar. Con lo cual podemos decir que pertenecen a esta subpoblación, ¿no?, que hemos venido hablando desde el primer momento. Y de momento, y aún sin conclusiones definitivas, este grupo de trabajo considera que estas interacciones con veleros son causadas por unos pocos ejemplares juveniles, además, con base a su carácter curioso, como animales jóvenes que son. En algunas ocasiones se han observado los individuos adultos de ese grupo, pero normalmente más apartados del barco, sin llegar a interaccionar con los barcos. Estas interacciones han sido bastante variadas, por lo que más o menos os han resumido mis compañeros, pero por lo general lo que hemos podido caracterizar es que el acercamiento de los animales normalmente es por la popa del barco, es decir, por la parte de atrás, para que no sepa, perdón, y normalmente de forma silenciosa. Aunque ha habido casos que sí que se han mostrado con comportamientos muy visibles e incluso haciendo ruido fuera del agua. Pero normalmente han sido más silenciosas. Incluso hemos tenido casos que la tripulación no se ha dado cuenta de su presencia hasta el primer contacto. Después comienzan a inspeccionar el barco y empiezan con los primeros contactos, centrándose sobre todo en las partes móviles del barco, sobre todo en el timón, a veces provocando que los barcos lleguen a girar mediante el movimiento del timón. Y llegando a ser más insistentes en estas partes móviles cuando han ofrecido más resistencia, es decir, cuando los barcos iban o a gran velocidad o por el piloto automático que intentaba corregir el rumbo, o que la tripulación ha intentado mantener el rumbo del barco corrigiendo el timón. Y generalmente estas interacciones han acabado o bien cuando se ha producido la ruptura de uno de estos componentes móviles, normalmente el timón, o cuando las orcas o cuando los barcos han dejado de moverse. Es lo que ha detonado su parada normalmente. Y como recomendaciones que podemos dar a esta altura a los navegantes, sobre todo de la zona de acción donde se están concentrando las interacciones, que es en la costa norte de Galicia, son nunca aproximarse a un grupo de orcas si son avistadas, intentar navegar fuera de las 11 millas de costa, porque normalmente las interacciones han tenido lugar cerca de costa, y en caso de tener una interacción, contactar con Salvamento Marítimo, que les darán detalles de cómo proceder en cada caso, porque cada caso es diferente. Mantener siempre la calma, grabar y fotografiar a los ejemplares, porque, como habéis podido ver, todas estas informaciones nos han llevado a un montón de... bueno, no de conclusiones, no hemos llegado a conclusiones, pero nos sirven mucho, ¿no? Hemos podido ver que es un grupo de orcas en concreto, por ejemplo. Y hasta aquí
lo que podemos concluir. Ya paso la palabra a Ezequiel. Muchas gracias, Ruth. Bueno, bien, dadas las intervenciones que hemos tenido, como resumen de todo lo que ha ido trabajando el grupo de trabajo, para ser justos, el grupo de trabajo es más amplio que las personas que estamos interviniendo aquí. Y bueno, pues me gustaría nombrarlas para que se sepa que han estado participando activamente. Rocío Espada por parte del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. Marisa Ferreira como miembro de la Sociedad Portuguesa de Vida Salvaje y coordinadora de la Red de Varamiento y Centro de Rehabilitación de Animales Marinos. José Antonio Martínez Cedera, el presidente del CEMMA. Y bueno, pues el que os habla como investigador de la Asociación Garum Tarifa en el estrecho de Gibraltar. Formamos el grupo de trabajo, como he indicado al inicio, abierto y espontáneos. Que sepáis que ya los tenéis aquí en el chat al lado. Hay unos resúmenes orientativos en distintos idiomas que se han colgado por aquí para que tengáis acceso a todos los medios de prensa y que vamos a difundir también en los días siguientes. A continuación, voy a pasar a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí. Hay algunas que son genéricas. En este caso, ESPE, la voz de Galicia, pregunta, ¿son las mismas orcas las de las interacciones? ¿Cuántas son? ¿Se ha identificado algún comportamiento? ¿Hay algún cabecilla? Si hay algún cabecilla, podemos derivársela en este caso. Bueno, pues yo creo que hablaba ahora precisamente Ruth de esto. Si quieres reiterarlo, Ruth, porque creo que hablabas precisamente por último contestando a esta pregunta prácticamente. Sí. Sí, lo que hemos podido identificar hasta el momento, hay casos que no llegamos a tener fotos o vídeos buenas, entonces no hemos podido identificar todos los casos, pero por el momento tenemos un grupo de orcas, que los animales que están más cerca del barco y que se ve que llegan a estar debajo del barco son juveniles. Vale, había otra pregunta también de ESPE, ¿por qué hay menos interacciones en Portugal y a qué obedece? Si quiere Francisco Martiño comentar cuál puede ser, si puede tener alguna respuesta a esta pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Si hay menos interacciones en Portugal, ¿por qué? Es decir, hay menos interacciones en Portugal, ¿por qué? ¿Por quê? Pode ser muitas razões. Ou porque não são comunicadas, ou seja, não quer dizer que elas não existam, mas não estão a ser comunicadas. Claramente, eu diria que a Galiza e Gibraltar teriam sempre mais interações ou mais barcos presentes do que na costa portuguesa, porque são zonas de tráfego, toda a gente que vai passar para o Mediterrâneo tem de passar por Gibraltar. E também é uma zona onde as orcas tiveram mais tempo paradas e não em transição. Enquanto na costa portuguesa, claramente, até dos anos anteriores, elas tendem a não ficar nas áreas, estão simplesmente em passagem. E salvo erro, acho que as velocidades em Portugal são superiores às velocidades que estamos a observar agora na Galiza. Portanto, estão a despender mais tempo na zona da Galiza do que na zona de Portugal. Acho que isto, tudo junto, não é? Densidade de barcos e o pouco tempo despendido na costa portuguesa, leva também a propiciar menos oportunidades de encontro. Na maior parte dos avistamentos que eu vi também, que não houve qualquer interação, foi porque também não eram veleiros, eram principalmente barcos de observação de golfinhos e baleias, em que o leme é o próprio motor, o fora de borda, e aí não temos uma interação fraquinha só com um desses barcos. Mas pronto, isto é completamente especulação, a gente não tem dados suficientes para ter uma resposta certa. E eu diria que também o facto de, se calhar, aqui não se comunicar tantas coisas à capitania, porque em todos estes registros só um barco comunicou à capitania o ocorrido. Tudo o resto foi tirado de redes sociais e por terceiros que ouviram falar e que me comunicaram a mim.
Ok, muy bien. Bueno, pregunta más, dice que cada grupo tiene su propio comportamiento. ¿Por qué en este caso los 3 grupos tienen el mismo e interaccionan con veleros? Creo que a esto Ruth también habías contestado, ¿verdad? Bueno, primero estaba leyendo también del chat y creo que hay un poco de confusión. Son 3 grupos los que se han detectado en Galicia, o sea, de avistamientos, pero solo un grupo es el que interacciona con los veleros. Primero aclarar eso. Después, bueno, como hemos dicho, es muy difícil explicar este comportamiento y necesitaríamos de más datos para saber por qué ellas están interaccionando con los barcos, cuáles serían sus motivos. Es muy difícil saberlo. Os expuse ese tipo de comportamientos de alimentación en el estrecho como un ejemplo de estudios que hemos llevado durante casi 20 años para llegar a entender cómo se comportaban, ¿no? Y cuáles eran sus motivos y cómo se llegaban a alimentar. Entonces, en pocos meses no vamos a llegar a saber por qué acontece esto. Es un poco difícil de saber. Pero si nos siguen llegando informaciones, quizá podemos llegar a alguna conclusión. Fundamental que el grupo de trabajo siga recibiendo información de todas las interacciones que se produzcan. Pablo Fernández de Atlántico Diario, teniendo en cuenta que las orcas aprenden conductas nuevas que les hace ahorrar energía y mejorar su alimentación, ¿se pueden achacar estas interacciones con veleros porque confunden los timones con atunes? No sé si me toca a mí también, pero un poco también difícil de saber. Lo que nosotros más creemos que eso, son individuos juveniles que son muy curiosos. En el estrecho los hemos visto muchas veces acercarse a los barcos, mirar boca arriba y boca abajo, qué es lo que pasa en cada barco, pero nunca llegar a rozarlos o a tocar. Bueno, a rozarlos seguramente sí, pero no nos damos tanta cuenta, ¿no? En este caso parece que le ha llamado la atención los timones. Es al final muy curioso para ellas que puedan llegar a mover un barco, ¿no? Tenemos vídeos que han llegado a girar casi 180 grados el velero. Entonces, por eso nosotros no podemos llegar a ninguna más conclusión, pero lo achacamos a su comportamiento curioso, ¿no? Son juveniles, les gusta experimentar, les gusta jugar con cosas y por lo que se ve esto les llama en este momento la atención. Muy bien, gracias, Ruth. Europa Press pregunta a Alfredo. Alfredo, ¿podrías repetir el número de contactos desde el 10 de agosto en Galicia? Sí, a ver si se me escucha bien y repito este párrafo. Desde el 10 de agosto se registraron 29 contactos, de los que el 44,8% fueron avistamientos y el 55,1% interacciones con veleros. De esos 29 contactos, el 10,3% no tuvieron consecuencias para los barcos, el 24,1% hubo consecuencias leves que no impidieron la navegación y el 20,6% de esos contactos hubo consecuencias de diversas consideraciones que impedían la navegación. Es decir, que cuando un barco está en presencia de orcas, no siempre conlleva interacción. Solamente en el 20% de los casos esa interacción, cuando la hubo consecuencias para, digamos, para los barcos, ¿no? Y ya casi contestaba aquí a Pablo Fernández, que nos dice en la pregunta que CEMA había indicado a principios de agosto que el paso de las orcas iba a ser, digamos, relativamente rápido hasta Estaca de Bares, y pregunta si es normal que tarden tanto en superar las costas gallegas. La información que nosotros tenemos o que teníamos era pues de los años anteriores. La situación que estamos viviendo es nueva para nosotros y es nueva para las orcas, si tenemos algún tipo de información de por qué se da esta variación en el ecosistema,
seguro, hay variaciones en el ecosistema, hay paso de atunes, pero no hay datos concretos porque para obtener resultados pues, de variaciones del ecosistema se necesitan pues, series largas de información y estamos trabajando día a día. Por tanto, que no somos capaces de explicar por qué las orcas no pasan tan rápido como otros años y por qué se quedan, ¿no? Eso depende pues, de la posibilidad que tengan de alimentación, posiblemente, y de que no la hayan encontrado antes. Igual no la encontraron en el Golfo de Cádiz y tampoco la encontraron en las costas portuguesas y las encontraron aquí, ¿no? ¿Cómo se explica que apenas haya precedentes? Pregunta Manuel Rey. Las orcas no viven habitualmente en nuestras costas, simplemente pasan. Por tanto, que el precedente que hay es, igual que en las costas portuguesas, pasos rápidos. No se conocía pues, esa situación de que se hubieran quedado pues, cierto tiempo en la costa. Muchas gracias, Alfredo. Caridad Bermeo, del País, le pregunta a Elvira, Elvira García, ¿cuáles serán las condiciones de la limitación de actividad de los veleros? ¿En qué zonas? Y si será en horas específicas, Elvira. Bueno, yo primero quisiera decir que el Ministerio para la Transición Ecológica no es el competente en llevar a cabo esas limitaciones. La navegación en aguas jurisdiccionales españolas es competencia de la Dirección General de Marina Mercante. Es a ellos a quien nosotros, como gestores de la especie, hemos acudido, en base a los hechos, a solicitar que contemplen esa posibilidad, la limitación de la navegación. En principio, lo que se ha solicitado es a una zona circunscrita entre Ferrol y Cedeira, pero para determinado tipo de barcos, para estos barcos que están protagonizando estos hechos, que son barcos veleros, en principio monocasco, pero parece que ha habido un par de casos de catamaranes. Y lo que está por ver es si sería a lo largo de todo el día o centrándose la limitación a las horas de escasa luz para la navegación. Eso está por ver. En principio se ha solicitado para el día completo y desde la línea de costa hasta las 11 millas náuticas, porque al parecer la totalidad de los casos han ocurrido en esa franja costera. Pero también teniendo presente que la especie es una especie que migra y que es posible que transcurra a lo largo de estos grupos que interactúan, continúen su viaje a lo largo del Cantábrico, pues es posible que esa limitación se vaya desplazando hacia el este. Muchas gracias, Elvira. Manuel Rey, de G-Ciencia, es esperable que las interacciones continúen durante los próximos meses, como se explica que apenas haya precedentes. Sí, esa ya la contestamos un poquito antes en la anterior intervención. Exacto, se ha comentado que es una situación completamente nueva, con lo cual no sabemos lo que se puede esperar y bueno, pues se ha respondido ya. Creo que Esperanza también, no he entendido si es un grupo 3, creo que también lo ha incidido Ruth anteriormente. Y Gonzalo Cortizo, del diario.es, ¿hasta cuándo creen que se debería limitar la navegación para proteger a las orcas? Bueno, yo creo que eso, de nuevo, es una incógnita, pero insisto en lo que he dicho antes. En principio, en función de la información que tengamos de dónde están interactuando, pues la idea es tener una resolución ágil o un mecanismo ágil para que, si es necesario, pues esa limitación vaya desplazándose espaciotemporalmente en función de dónde están las orcas. Y bueno, no es solamente para proteger las orcas, el objeto es para garantizar la integridad tanto de las orcas, en lo que a nosotros nos afecta, como de los navegantes, por supuesto. Creo que la siguiente... Sí, exacto, Elvira. ¿Qué tipo de embarcaciones podrían ver limitada su navegación? Pues sí, en principio eso parece que está bien identificado, puesto que son este tipo de embarcaciones las que han visto sobre ellas algún tipo de interacción. Son veleros,
de un tamaño medio, de eslora menor de 15 metros. Y bueno, y en principio navegando tanto a motor como a vela, porque por lo que se ha levantado la información y las declaraciones que se han ido recopilando y grabaciones, pues se producía en ambas situaciones. Al dejar el motor apagado, pues al parecer los ejemplares seguían de una manera persistente acompañando a la embarcación. Muy bien, gracias, Elvira. Ruth, ¿podrías, creo que reiterar, las 2 orcas heridas pertenecen al grupo que sí interacciona? Sí, sí, reiterado y confirmado con vídeos y fotos. Son las mismas. Exacto. Muy bien. Bien, si Esperanza, aunque se están desplazando hacia el este, es posible que vuelvan atrás, ¿no? Sí, a ver, en este caso, ¿Qué ha sido digamos que identificamos los 3 grupos, ¿no? Pero los 3 grupos no van uno delante del otro continuamente. Por ejemplo, el primer avistamiento de las orcas del día 10 fue más al norte de las primeras interacciones con barcos, y después las interacciones ya pasaron más al norte que esa zona de avistamiento. Entonces, claro, es un poco confuso y es difícil de explicar, pero cuando hablamos de un grupo de orcas, aunque sean 5, no van todas juntas siempre. De hecho, en las interacciones a veces se ven 2 orcas, se ven 3 o se ven 5. Eso significa que no siempre van juntas, y los distintos grupos se van adelantando unos a otros y posiblemente los ejemplares vayan cambiando de grupo. Entonces, digamos que nosotros tratamos de simplificar para dar una información comprensible, pero la dinámica social de las orcas es muchísimo más compleja que simplemente decir 3 grupos y 13 orcas. Pero destacar eso, que sí cabe la posibilidad de que vuelvan para atrás. Este año se han movido mucho, hemos tenido muchos avistamientos de individuos que fueron vistos en el Estrecho, luego han sido vistos en Portugal, otra vez en el Estrecho, luego en Portugal. Se han movido muchísimo este año. Entonces, cabe la posibilidad de que vuelvan a Portugal. Lo más lógico sería que siguieran su camino hacia el este, pero cabe la posibilidad. Muy bien, los compañeros de Ámbar, en la costa se han registrado el primer avistamiento de la temporada, en la costa vasca. ¿Se sabe algo del individuo? Es decir, ¿es un ejemplar de alguno de los grupos vistos en Galicia, Alfredo? Bueno, creo que le puedo contestar yo. ¿O lo tienes por el... Ruth. Perdón. No, es que justo estaba también en comunicación con ellos. Por los vídeos y las fotos que a mí me han llegado son orcas del Estrecho, pero no han sido vistas en ninguno de los otros avistamientos, ni siquiera en el Estrecho han sido vistas este año. Y la curiosidad también, que fueron vistas el año pasado más o menos en el mismo sitio. Paco Gil, de Tulmares, ¿podrían los atunes estar cambiando sus rutas y buscando nuevos sitios para comer o desovar? ¿Por ello ellas están más días en Galicia? No tenemos una respuesta clara tampoco a esto. Estamos contactando grupos de investigación de atunes también para saber sus opiniones. Es por el momento difícil de saber. Sí que por lo que nos ha llegado, este año ha sido un año un poco raro, sobre todo en el Estrecho. Se han pescado atunes muy pequeños y por lo que parece en Galicia están llegando atunes bastante grandes. Los grupos que hemos contactado por ahora no tienen una respuesta clara de qué está pasando, pero sí que estamos explorando esas vías también. Sí, Orca Prensa pregunta si es conocido el tamaño de población de la orca. ¿Del Estrecho? Sí, del Estrecho, perdón, se me había ido. Es hasta 2011 39 individuos vivos. A día de hoy no lo sabemos. Tenemos que seguir colaborando y estudiando y intentaremos sacar un número lo antes posible. Sí, la compañera Cristina Martín, que también trabaja, es compañera investigadora en el Estrecho, ¿podría darnos algún dato sobre, a nivel de fotoidentificación, de los últimos avistamientos en cuanto a esto, el tamaño de orcas? Sí, bueno, respecto a estas preguntas,
Este año justamente lo que hemos visto han sido dos grupos sociales diferentes. Bueno, en junio y finales de agosto vimos el mismo grupo social, que luego a mediados de agosto se vio en Portugal. Y el de inicios de agosto sería el que coincidiría por fotoidentificación con los ejemplares que estarían interactuando. A nivel de número de ejemplares, ha variado mucho a nivel de los últimos años que las hemos ido viendo, pero sí que es verdad que estamos viendo grupos sociales mezclados y al menos estamos hablando de más de 25 orcas en total desde el 2011. Bueno, yo estoy hablando desde el 2015 hasta este año. Más de 25 seguro tenemos diferentes. Un número exacto no os puedo decir ahora mismo, pero porque se registran diferentes avistamientos en diferentes épocas del año y también con diferentes grupos sociales. Pero, por ejemplo, los de principio de agosto eran unos 9 ejemplares y luego a finales de agosto estábamos hablando de unos 15, más o menos. Muy bien, muchas gracias, Chris. Pues si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, Antonio, etólogo de GBC, ¿ha afectado al comportamiento de las orcas la falta de embarcaciones en el mar durante el confinamiento? Un poquito la pregunta, ¿hacia dónde iría? ¿Para encontrar alimento? ¿Para qué sería exactamente, Antonio?